Del 25 al 40% de la producción mundial de alimentos se pierde a consecuencia de enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas, lo que provoca que más del 10% de la población mundial sufra hambre crónica según informes de las Naciones Unidas. En este episodio te contamos cómo un emprendimiento en República Dominicana está abordando esta y otras problemáticas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como las TICs. Innovación. Tendencias tecnológicas. Emprendedores que usan las TICs para dar respuesta a necesidades sociales. Ketty y Emily te dan la bienvenida a Social ICT. Qué bueno que nos acompañas hoy. Te recuerdo que somos ingenieras en tecnología de la información y la comunicación y host de este podcast. Emily, qué bueno encontrarte en esta nueva ocasión. Es un gusto también para mí estar aquí y aún más cuando tenemos la dicha de tener como invitada a una persona a la cual admiro y respeto mucho y que he tenido la oportunidad de conocer en diferentes espacios y ser testigo de su calidez humana y su versatilidad. Se trata de Eddie Alvarado Moreno. Él es de esas personas con un gran recorrido y un amplio nivel de conocimientos que le respaldan. Es emprendedor, investigador, especialista en ciencias de datos e inteligencia artificial. Quien es y lo que ha creado le ha hecho merecedor de reconocimientos internacionales. Ha sido reconocido como uno de los 30 innovadores menores de 30 años, tanto por la revista Forbes como por el MIT. Y esto es solo un resumen de toda su experiencia. Y en este episodio tenemos la oportunidad de que venga a contarnos sobre él y el emprendimiento que lidera. Hola Eddie, estamos muy agradecidas de tenerte por aquí. Hola, para mí es un placer compartir con ustedes y me llena de mucho orgullo poder compartir en este tipo de espacios en lo que se fomenta tanto el emprendimiento como la importancia de la ingeniería, tecnología de información y comunicaciones para crear cambios y crear soluciones en nuestras sociedades. Así es, Eddie. Y bueno, para iniciar, háblanos un poco más de ti y de tus orígenes, de dónde vienes, tu familia, ese recorrido inicial de tu persona. Bueno, yo soy de Santo Domingo, soy capitaleño, como propiamente se le llama a ese gentilicio en la República Dominicana. Y yo nací en la ciudad de Santo Domingo. Básicamente me desarrollé aquí los primeros años de mi infancia, yendo a la escuela, al colegio básico, a la escuela elementaria. Recuerdo que estuve cursando los estudios primarios en el colegio Gregorio Hernández, y entonces ya luego de ahí, a la edad de aproximadamente 10 años, eh, me fui a vivir junto con mi familia a los Estados Unidos, en donde básicamente completé la escuela, la middle school, y luego hice la escuela secundaria allá. Luego de durar varios años en Estados Unidos sin regresar a mi país, pues entonces quise ya a edad de adolescente, qué sé yo, 15, 16, 17 años, no recuerdo bien, pero dentro de esa edad de adolescente quise venir a la República Dominicana a visitar a mis familiares, y movido, qué sé yo, por esa misma reconexión con mis raíces. Y cuando vine, pasé aquí, recuerdo, un verano, y tuve la oportunidad de conocer a un amigo de la familia que estudiaba en el ITLA, y a través de él pude conocer el ITLA, y realmente me enamoré de la dinámica del ITLA. Y tanto fue así que cuando regresé a los Estados Unidos luego de las vacaciones, pues básicamente los siguientes meses me la pasé coordinando todo con mis padres para retornar a la República Dominicana e iniciar a estudiar el tecnólogo en redes de la información en el ITLA, porque me encantaba esa modalidad, ese proceso
inmersivo bueno, ahí inicié ya mis estudios formales en tecnología de la información, aunque como todo curioso tecnólogo, siempre vivía desarmando todo en la casa y me ponía a arreglar las computadoras mías y de los vecinos, pero no fue hasta que entré en el ITLA que recibí esa formación profesional. Ya luego que me gradué del ITLA, pues entonces ingresé a la Universidad Iberoamericana UNIBE, en donde cursé los estudios de Ingeniería en Tecnología de la Información y Comunicaciones, con triple concentración en emprendimiento, telemática e investigación. Y de manera simultánea, pues entonces estuve estudiando licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso básicamente sería un resumen de mi recorrido, eh, pero ya luego de ahí, pues entonces inicié a trabajar con los emprendimientos eh, que se me atribuyen y que bueno, hoy nos tienen como cómplices en este espacio para hablar un poquito de eso. Sí, totalmente interesante. Y fíjate, Eddie, qué pequeño es el mundo, o sea, qué coincidencia, porque Ketty y yo también fuimos al ITLA y conocemos la calidad que hay en ITLA y esa dinámica de vivir ahí, de tratarse con las personas, y Ketty inclusive es egresada de UNIBE también. Súper coincidencia y es bueno también compartir con quienes nos escucharán desde otros países. El ITLA es el Instituto Tecnológico de las Américas, es una institución de mucho reconocimiento donde se pueden estudiar carreras como desarrollo de software, como redes, como Eddie mencionó, que él es egresado, yo también, la carrera de seguridad de la información, y sí es una institución de mucho, que se trabaja mucho con jóvenes de diferentes partes del país, República Dominicana, para poder promover y formarlos en diferentes ámbitos de lo que es la tecnología de la información y la comunicación. Me surge la pregunta, en este proceso, tú vives en República Dominicana, eres dominicano, luego vas fuera del país, regresas, estudias, mencionas que empiezas a trabajar en diferentes emprendimientos. ¿En algún momento tu carrera tu formación se vio interrumpida debido a diferentes como compromisos con esos emprendimientos o no? Bueno, ciertamente, luego que inicié a trabajar con los emprendimientos, o propiamente dicho, con Agro 360, que es un emprendimiento en que tanto que he tenido la oportunidad de desarrollarlo aquí de manera local, como ha tenido presencia en Europa y en Estados Unidos, pues entonces mi formación académica se vio interrumpida en UNIBE y básicamente yo estaba a un punto de que si bien estaba desarrollando mi emprendimiento, me sentía motivado con mi emprendimiento, tenía ese punto inconcluso. Y tenía ese punto inconcluso porque realmente siendo un estudiante de término de UNIBE, no había sacado el tiempo y básicamente la motivación necesaria para reintegrarme con mis estudios para finalmente terminar la carrera. Realmente considero que fue algo importante cerrar ese capítulo, pero entiendo que debido a lo que nos reúne el día de hoy, que es el tema del emprendimiento como tal, no siento, y debo decirlo, eh, abogando por la sinceridad, no siento que para seguir siendo un buen emprendedor era indispensable que terminara los estudios en UNIBE, pero Ok. lo que sí entiendo que era muy importante, que básicamente estuviera claro con lo que quería hacer y por qué lo quería hacer. Y eso tanto se aplica en el ámbito profesional como en el ámbito eh, de los estudios. Y al final quise reintegrarme a la universidad para cerrar ese capítulo y obviamente seguir adelante
con mis emprendimientos. Totalmente, perfecto. Y es un desafío, como tú mencionas, como que estar trabajando, ya tú lo decías, con esos emprendimientos en diferentes países, e igual poder lograr mantener el ritmo de la universidad que también es tan demandante. Así que me quito el sombrero. Sí, sí, mira, en realidad te confieso que yo siento y lo entiendo así, que realmente pude culminar esa etapa. Fue producto de la misma transformación digital obligatoria que causó el COVID-19 en el sistema educativo de la República Dominicana y más propiamente dicho, el sistema de educación superior de la República Dominicana, porque realmente fue aprovechando esa coyuntura de la virtualidad en las materias, fue que pude básicamente inscribirme en las asignaturas que tenía pendiente y culminarlas de forma simultánea mientras estaba trabajando en Agro 360 y en Aurora y otros proyectos que trabajamos en el día a día. Mira, entonces, ¿cómo supiste sacar provecho de una dificultad que dio paso a que tuviese que mejorarse aspectos de educación? Entonces, ¿te sirvió, digamos que de ayuda que se adaptara de esa manera? Así es, así es. Entiendo que, bueno, y como todo en la vida, no hay nada que sea tan malo que no tenga algo bueno, ni algo que sea tan bueno que no tenga algo malo. Siempre veo la vida, trato de ver la vida como el yin yang, esa mezcla perfecta entre el bien y el mal, y que cada cosa básicamente representa un balance entre esos dos elementos, entre la luz y la oscuridad. Y entiendo que aunque el COVID-19 ha sido una pandemia que ha tenido muchos efectos negativos, sobre todo en la salud y lamentablemente todas las personas que han perdido su vida producto de la pandemia, entiendo que también ha tenido efectos positivos y que definitivamente marcarán un antes y después en el desarrollo tecnológico de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, Eddie, en varias ocasiones has mencionado a Agro 360. ¿Será que nos puedes contar un poco de ese proyecto que tú lideras y de qué se trata? Sí, bueno, Agro 360 es un proyecto que se dedica a la creación de soluciones tecnológicas para la agricultura, utilizando inteligencia artificial y sensores ambientales en tiempo real. Surgió básicamente a través de una visita, o básicamente la idea inicial surgió de una visita que hice a la comunidad de Pueblo Viejo en Asua, una comunidad rural del sur, y estando ahí me di cuenta cómo año tras año gran parte de los agricultores perdían de manera total y parcial sus cosechas a consecuencia de las enfermedades que afectan los cultivos agrícolas y a los efectos negativos propios del cambio climático. Eh, Estando ahí, básicamente conversando con los agricultores, llamado por esa curiosidad, porque como ya saben, basado en la introducción, soy del área de tecnología de la información, o sea, no soy ingeniero agrónomo, pero conectado con esa realidad de los agricultores y qué sé yo, haciendo uso de la empatía, intentando conectarme con esa problemática de ellos, me di cuenta que muchos de los factores a los que ellos le atribuían el surgimiento de la enfermedad, muchos de los factores que ellos describían de manera empírica, eran factores que podían ser medidos. Y si podían ser medidos, pues entonces yo entendía que podían ser analizados y se podían crear algoritmos que permitieran su predicción. Y básicamente de ahí nació Agro 360. Empezamos a trabajar junto con mi equipo en el desarrollo de los sensores que nos permitieran medir todos esos factores ambientales y en el algoritmo que apoyado con inteligencia artificial, pues entonces permitiera el análisis en tiempo real de todas esas condiciones. Y gracias al desarrollo del proyecto, hemos tenido la oportunidad de realizar varios pilotos, tanto de manera
local en la República Dominicana como en Ghana, en África, a través de un partner que tenemos allá. Y los resultados han sido que hemos podido realizar 35 pilotos y dentro de esos pilotos hemos podido aumentar la productividad hasta en un 23%, a la vez que reducimos el uso de agroquímicos dañinos al medio ambiente hasta en un 40%. Mira qué maravilloso, Eddie. Algo que tú mencionaste al inicio de esta intervención es esa parte de que ese es como nuestro reto, quienes estamos involucrados y involucradas en el área de la tecnología, es como que es mostrar interés en esas necesidades que siempre han estado ahí y entonces como que tratar de focalizar esa necesidad y aplicarle entonces los conocimientos técnicos que nosotros adquirimos a través de nuestra educación. Entonces, como tú dices, tú trataste de involucrarte, de escuchar, porque se trata mucho de escuchar los problemas y luego entonces venir con una solución en base a conocimiento científico. Y eso fue justamente lo que hiciste con las personas del campo, que si bien tienen experiencia empírica en este manejo, pero no sabían cómo atacar esa problemática que totalmente muchísimos países, o para no decir la mayoría de países, tienen muchas situaciones de pérdida de sus cultivos y eso afecta en grande manera la alimentación en ese país, en países como el nuestro y como decías también en la parte de África. Se puede palpar mucho más cómo afecta las situaciones de cultivo y los problemas que afectan los cultivos. Y así como comentabas un poco el recorrido y todo eso, ¿cómo ha sido como ese proceso de escuchar el problema, de aplicar, de ajustar? Porque también parte de todo eso es, hay que hacer varios ajustes, hay que ver qué funciona y qué no funciona, qué es realista y qué no. Entonces, ¿cómo ha sido ese recorrido para materializar el proyecto? Desde que tú llegaste al lugar, viste el problema, luego entonces dijiste, ok, déjame ver qué soluciones podemos crear, qué se necesita para hacerlo. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, definitivamente iniciamos con la idea, o sea, cuando identificamos el problema, pues entonces tuvimos una idea, pero eh, como soy mucho de la parte de investigación, como mencionaste cuando estabas hablando un poquito de mi perfil, eh, yo me baso mucho en el tema de la validación con datos antes de trabajar en cualquier tipo de proyecto. Y una parte muy importante de Agro 360 fue nosotros identificar y validar qué tan grande o qué tan grave era ese problema. O sea, a cuántas personas estaba impactando y por qué era importante que nosotros dedicáramos tiempo a resolver ese problema. Pues entonces, buscando estadísticas de diferentes fuentes, una de las más interesantes es de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en la cual ellos estiman que el 40%, o sea, casi la mitad de todo lo que se siembra a nivel mundial se pierde a consecuencia de las enfermedades que afectan a los cultivos Wow. agrícolas y los efectos negativos del cambio climático. Y a consecuencia de esto, pues casi 800 millones de personas alrededor del mundo sufren de hambre crónica y malnutrición. Esas cifras fueron lo suficientemente importantes para nosotros para decidir que era un problema que valía la pena resolver. Y desde ahí, pues entonces comenzamos a diseñar los sensores, a diseñar las tecnologías que necesitábamos desarrollar para poder convertir Agro 360 en una realidad. Fue un proceso de design thinking en el cual nosotros básicamente estuvimos trabajando y los primeros meses fue un proceso de prueba, error y corrección hasta que pudimos afinar todo el producto, la solución que estábamos creando para entonces poder brindar una solución que realmente fuese efectiva para los agricultores. Pero creo que es importante mencionar que Agro 360 como tal, o sea, es un emprendimiento, pero realmente
es una investigación, o sea, es un emprendimiento que se sostiene en la investigación científica para generar productos de tecnología aplicada. No somos un proyecto que nos dedicamos simplemente a la comercialización de tecnología, sino que nosotros nos dedicamos en la investigación de de los diferentes procesos que surgen en la agricultura y que pueden ser medidos y que se pueden generar procesos de tanto de automatización como proceso de predicción. Y nada, para nosotros eso es algo fantástico porque, Claro. porque en realidad nosotros como ingenieros en tecnología de la información y comunicaciones muchas veces, aunque podemos trabajar en grandes empresas, o sea, la mayoría de ingenieros en TICs aspiran a trabajar o ven como meta final o como una meta deseable trabajar en alguna multinacional o trabajar en un banco aplicando sus conocimientos, pero muy difícil uno como ingeniero en TICS tiene la capacidad de crear proyectos, o sea, dentro de una estructura empresarial, proyectos que impacten Así es. de manera significativa a la vida de las personas. Y a través de Agro 360, o sea, yo, Eddie Alvarado, he encontrado eso, he encontrado la forma en la que lo que creo, la forma en la que los desarrollos que hacemos impactan de manera positiva y significativa la vida de las comunidades en la que incidimos. Eso es admirable, Eddie. Y yo creo que ese sería como el llamamiento, uno de los llamamientos que tendríamos, como que está la decisión, obviamente, de irse a lo seguro, porque bien es cierto que esto es un riesgo, o sea, emprender y más con un emprendimiento social que involucra, como dices, un procedimiento de investigación, de documentación, que es un proceso, digamos que lento, conlleva sus riesgos, pero al mismo tiempo da la libertad de ofrecer esas soluciones, ofrecer esas herramientas que realmente crean un gran impacto social y eso es lo que ustedes han logrado mucho con Agro 360. Entonces, Eddie, cómo acogieron en el campo esta idea? Porque tú sabes que hay varios retos por los que ustedes tuvieron que atravesar. Pero entonces, en el campo, ¿cómo acogieron esta idea? ¿Cómo fue el apoyo? Porque ustedes necesitaron del apoyo de las personas que tenían el conocimiento ya empírico en el campo. ¿Cómo pudieron tener esa acogida? ¿Cómo pudieron manejarlo con las personas del campo? Bueno, en el campo sucede algo interesante y es que realmente los campesinos entienden el valor detrás de la tecnología de la información. Ellos entienden que detrás de la tecnología hay, hay valor. Pero por el otro lado, muchos de ellos se encuentran tímidos, o sea, muchos de ellos le tienen miedo al uso de la tecnología porque entienden que es demasiado complicado para ellos. Eh, para nadie es un secreto que en el campo, en las áreas rurales de la República Dominicana, hay un índice de analfabetismo muy alto. Entonces, ese mismo índice de analfabetismo hacen que ellos básicamente se sientan, qué sé yo, que no tienen los conocimientos necesarios para poder adentrarse hacia el uso tecnificado o a la siembra tecnificada en el campo. Pero básicamente nosotros, como era un reto que simplemente surgió dentro del proceso natural del emprendimiento, nosotros lo afrontamos como tal y comenzamos a trabajar con diferentes agricultores que se sentían motivados por el uso de estas tecnologías y también con jóvenes de esas comunidades, porque si bien en el campo la edad promedio es de 60 años de edad, o sea, la edad promedio de los agricultores a nivel mundial de 60 años de edad, existen jóvenes también que están conectados hacia la agricultura. Y fue a través de esos jóvenes, jóvenes como nosotros, que pudimos hacer esa conexión
entre lo que es Agro 360 y lo que es el campesino que no está acostumbrado a utilizar estas tecnologías. Entonces, este joven como middleman o este joven como interfaz es realmente el que ha posibilitado la interacción entre Agro 360 y los campesinos. Mira qué interesante ese aporte generacional y eso que dices de que mayormente muchos de los jóvenes migran a la ciudad y dejan entonces en el campo a las personas ya mayores, como tú mencionabas. Pero mira qué interesante el resultado que se obtiene cuando se combinan ambas generaciones. Una generación que viene ya con soluciones frescas o que viene con cierta apertura a implementar soluciones tecnológicas y también la gente que tiene entonces la experiencia ya en el campo. Entonces, Eddie, eso aparte de lo que me decías de la reducción en las pérdidas, que ya para mí es como que una cuestión muy importante, también me decías el involucramiento de la juventud. Eso me parece que podría ayudar también en el espacio de crear empleo, ¿cierto? Sí, sí, así es. Como son estos jóvenes que realmente interactúan con Agro 360, interactúan con los agricultores, estos se convierten en lo que nosotros denominamos local partners. Y estos son quienes asisten a los agricultores en la instalación de los sensores y en el monitoreo de su cultivo. O sea, que a través de Agro 360 no solamente se está creando una nueva esperanza para los agricultores vulnerables, pobres en zonas rurales, sino que también estamos creando una nueva fuente de empleo para jóvenes de estas mismas comunidades de las que son los agricultores. Estupendo, me parece genial. Y es súper interesante, Eddie, escuchar cómo con un solo emprendimiento, con Agro 360, tú has podido tocar como diferentes necesidades o ejes sociales que en muchas ocasiones los escuchamos como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entonces vemos que tanto al objetivo de hambre cero como a la parte de generación de alimentos y todo esto responsable es tocado por el proyecto. Entonces, yo estoy encantada con Agro 360. Tú nos has mencionado que tienes varias partes del proyecto en prueba, etcétera, en diferentes países. Mencionas República Dominicana, mencionas África, un país de África también. ¿Cómo tú logras poder coordinar esos diferentes esfuerzos? ¿Tú trabajas solo? ¿Tienes un equipo que te acompaña? Bueno, definitivamente que todo lo que hemos podido lograr a través de Agro 360 ha sido un esfuerzo coordinado y respaldado por un equipo que trabaja día a día junto conmigo. Eh, en el equipo central, por llamarlo de una forma determinada, eh, tenemos tanto como ingenieros agrónomos como ingenieros en electrónica que trabajan en el proyecto y forman una parte esencial de él. Estos ingenieros agrónomos, varios de ellos expertos en fitopatología, son quienes trabajan de la mano con la parte de la integración con la tecnología para, para crear los algoritmos que permiten la predicción de las enfermedades. Porque básicamente lo que nosotros hacemos en Agro 360 es que ponemos todos los conocimientos de un ingeniero agrónomo sobre un rubro específico en un sistema automatizado que permite ver las mismas cosas que estaría viendo un ingeniero agrónomo. La única diferencia es que esto es un ingeniero agrónomo que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no le da sueño y que Ajá. está disponible, sí, está disponible siempre para analizar los datos. Y esa es la magia de la inteligencia artificial y de los sistemas computacionales. Ese reto entonces con el reemplazo, ¿no se sienten un poco reemplazados los ingenieros en agricultura? Porque entonces es como que ahora estaría el miedo, ese miedo que se tiene a ser reemplazados por la tecnología. ¿Cómo se puede trabajar esa parte de que no se sientan reemplazados o desfasados totalmente los ingenieros en agronomía? Bueno, en realidad Agro 360 viene y así ha sido la interacción.
con ellos. Es una herramienta complementaria eh, que básicamente les facilita el trabajo y que brindan bondades adicionales que tradicionalmente no están disponibles. Eh, sí recuerdan cuando estuvimos conversando sobre los jóvenes que asisten a los agricultores en la instalación y monitoreo de sus cultivos. Entonces, estos jóvenes básicamente están en una trayectoria de convertirse en técnicos agrícolas. Lo único que son técnicos agrícolas ya a un nivel más tecnificado y utilizando el uso de la tecnología de la información. O sea, que la labor la profesión y el trabajo de los ingenieros agrónomos y los técnicos agrícolas, básicamente a través de Agro 360 se hace mucho más necesario porque estos son quienes le brindan ese acompañamiento a los agricultores. Nosotros entendemos que la tecnología por sí sola no agrega valor, debe haber un proceso de acompañamiento que permita complementar esos nichos que lamentablemente la tecnología, por más desarrollada que sea, no lo complementa. Y ya hablando propiamente de manera específica, están los aspectos visuales del cultivo. Siempre se va a necesitar un ingeniero agrónomo, un técnico agrícola que permita dar ese recorrido y esa verificación de los aspectos visuales del cultivo que al momento no son registrados a través de nuestros sensores. Y es súper interesante esto que tú mencionas, es una combinación, la parte humana con la tecnología para poder alcanzar los resultados deseados. Si tendríamos que hablar, Eddie, de algunos desafíos que tú y tu equipo han enfrentado con Agro 360, ¿cuáles serían esos y cómo han logrado sobrepasarlos? Bueno, uno de los retos que nosotros presentamos y que ya de manera orgánica durante la entrevista hablamos de cómo lo resolvimos fue ese tema de esa barrera generacional que había entre los agricultores y la adopción a la tecnología y lo pudimos resolver a través de la inclusión de los jóvenes en la dinámica de Agro 360. También una de las barreras que nos topamos en un determinado momento fueron barreras económicas, barreras que dificultaban un poquito el desarrollo y el sostén del proyecto a lo que se refiere en términos económicos, porque obviamente un proceso de investigación es un proceso que demanda muchas horas de tiempo, demanda, en el caso de este proyecto que es netamente de tecnología agrícola, pues demanda el traslado continuo hacia el campo. Pues entonces, en un determinado momento presentamos algunas barreras impedían que el proyecto no se desarrollara eh, quizás al ritmo que nosotros queríamos que se desarrollara, pero por lo menos ese de manera específica, la barrera económica pudo ser sobrepasada a través de la aplicación a diferentes programas de emprendimiento, entre ellos el programa de emprendimiento del MESID, también Impúlsate Popular y otros programas de apoyo a emprendimientos de impacto social a nivel internacional. Y a través de canalización de esos fondos, pues entonces hemos podido sostener el proyecto y hemos podido seguir dando esos pasos tan importantes para lograr impactar de manera significativa y positiva la reducción del hambre y la pobreza en las comunidades en las que nosotros nos acercamos. Y súper interesante saber que existen iniciativas como las que tú acabas de mencionar que acompañan y que pueden ayudar a sostener este tipo de proyectos tan interesantes para el desarrollo social y que pueden contribuir a enfrentar diferentes desafíos que un proyecto puede tener. Entonces, tú nos has mencionado varios desafíos que se pueden enfrentar,
Pero si tendríamos que preguntarte, ¿cuál ha sido, o sea, qué te impulsa a continuar con este proyecto a pesar de estos retos que nos has mencionado y seguro que otros tantos que has tenido? Bueno, entiendo que el impulso principal es la motivación a trabajar, la motivación de poner nuestro granito de arena en la resolución de un problema de las dimensiones, como el problema que estamos intentando resolver a través de Agro 360. Un problema que afecta, como mencioné anteriormente, a casi 800 millones de personas alrededor del mundo y que es un problema que nos brinda la suficiente motivación y realmente para nosotros representa un compromiso seguir trabajando en este problema porque de manera particular entiendo que todos los profesionales, todos los que tenemos o los que tuvimos la capacidad de desarrollarnos en un ámbito, en otro, sobre nosotros existe una responsabilidad de poner al servicio de la sociedad, de poner al servicio de los retos que enfrentamos como raza humana, como la humanidad, esos conocimientos para resolver esos problemas y básicamente dejar un mundo mejor que como el que encontramos. Wow, definitivamente que es súper inspirador ese pensamiento y ese compromiso que nos invita a todos a hacer algo más por esta tierra, por este planeta que hemos tenido la dicha de vivir y para las próximas generaciones. Así es, creo que deja un gran mensaje a todas y todos nosotros y nosotras quienes estamos involucrados en la tecnología, de que tenemos que elegir o saber bien determinar al momento de emprender cuáles son nuestras motivaciones, qué nos impulsa a continuar, porque si algo has dejado claro es que no es todo color de rosas, o sea, cuando se emprende hay dificultades y hay barreras que hay que ir superando poco a poco y es bueno como saber bien de qué afianzarse para continuar, para no desistir y eso que dices del compromiso, ese saber que tú puedes marcar o tu equipo, un conjunto de personas pueden marcar la diferencia, me parece que es algo muy enriquecedor ver cómo en los campos la gente se beneficia de estas soluciones. Y para mí creo que, como dices, eso es mucho, mucho que decir y vale mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, Eddie, sabemos que para crear entonces, para ese diseño, luego de haber investigado, diseñar entonces lo que comentabas de los prototipos, de la implementación, eso lleva hardware, lleva software. Entonces, ¿cuáles herramientas tú podrías mencionar que te hayan sido útiles a ti y a tu equipo? Herramientas tanto de software como de hardware para diseñar este proyecto, para llevarlo a cabo y para tener ya eso materializado. Bueno, creo que es muy importante y muy propio mencionar y resaltar que cuando empezamos a trabajar con Agro 360 y empezamos a trabajar con prototipos, los primeros prototipos los hacíamos utilizando Arduino. Nosotros utilizábamos Arduino y utilizábamos las Raspberry Pi porque son una plataforma que permiten el prototipado de manera rápida. Y entiendo que cualquier emprendedor que tenga un emprendimiento que tenga componentes tanto de software como de hardware se puede apalancar de estas plataformas que existen que permiten integrar de manera rápida diferentes tecnologías, sensores, accionadores para crear soluciones tecnológicas. Ya luego de ahí, pues obviamente comenzamos a diseñar nuestros propios sensores ya adaptados propiamente a las necesidades y los requisitos de Agro 360, pero definitivamente ese primer paso que dimos con los Arduino fueron muy significativos porque nos permitieron validar de forma muy temprana la hipótesis que nosotros teníamos relacionada con los sensores y la medición de las diferentes condiciones ambientales, de los diferentes factores abióticos. Y entiendo que, como mencioné, cualquier emprendedor puede apalancarse de estas soluciones. También, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con nuestro modelo de inteligencia artificial, nosotros en el momento que estábamos trabajando de manera inicial en Agro 360, nosotros utilizamos
todos los créditos habidos y por haber que podían estar disponibles en la red. Cuando hablo de crédito, hablo de los créditos de AWS, que creo que un crédito le da un crédito de $300 cuando tú creas una cuenta nueva y además te brinda algunos servicios de manera gratuita por un año. También utilizamos créditos de Microsoft Azure. Entonces, eso te deja ver que quizá para tú empezar un emprendimiento tecnológico, sin importar las dimensiones que tengan, muchas veces esas barreras económicas, por lo menos en el caso de la tecnología aplicada, desaparecen de forma rápida y desaparecen con el simple hecho de buscar y aprovechar las oportunidades, los créditos que brindan plataformas como la que mencioné. DigitalOcean también brinda créditos, creo que son como por $100 aproximadamente. Entonces, eso deja de manera clara que todo aquel que quiere emprender un emprendimiento propiamente de carácter tecnológico, como una aplicación, una plataforma, puede hacerlo sin necesariamente gastar más allá de su tiempo y los recursos con los que ya dispone. Y ya la barrera económica prácticamente se comienza a transparentar hasta que se vuelve invisible. Ciertamente, Eddie, como dices, esas herramientas que permiten validar de forma sencilla y en la parte inicial de un proyecto, creo que eso es muy sabio, ponerlo de esa manera. Y también de que como estudiantes también tenemos muchas facilidades, como decías, de licencias, inclusive a veces hay universidades que permiten licencias gratis, entre otras herramientas gratuitas que pueden servir de mucha ayuda cuando se está iniciando con el proyecto y no se cuentan con los recursos para luego entonces utilizar herramientas más sofisticadas. Y creo que has mencionado totalmente bien y totalmente cierto en lo de eso de utilizar esas herramientas para iniciar el proyecto. En todo ese proceso que nos has explicado de tu equipo, todas esas cuestiones divertidas, porque yo sé que todos esos viajes al campo y cada vez que ustedes veían que funcionaba, eso es de gran satisfacción y les llena de gran satisfacción. La gente del campo, los comentarios que hacen, como que esas cuestiones que te llenan de satisfacción. ¿Tú tienes alguna no sé, historia de alguien del campo que haya visto los resultados, que quizás al inicio estaba algo escéptico, pero luego vio y se convenció? ¿Tienes alguna historia en ese sentido? Bueno, en realidad, como mencionabas, el hecho de estar conectados con el campo, para nosotros ha sido algo que ha sido muy gratificante, porque eh, como todos sabemos, o quizá la mayoría de los que están conectados con nosotros, que quizá han tenido la oportunidad de ir al campo o tienen familias en el campo, o ellos propiamente son de un campo, saben que en el campo existe como esa fraternidad que se respira en el aire y ese respeto que se tiene hacia las personas y el trato tan especial que brindan a las personas en el campo. Entonces nosotros, a través de este proceso de desarrollo de Agro 360, hemos podido tener como recompensa eso precisamente, tener buenas relaciones, hacer buenas relaciones con campesinos, eh, tener la capacidad de sentarnos, de almorzar con campesinos, con familias de las comunidades. Todo eso ha sido algo muy, muy interesante. Y sí, cuando estuvimos desarrollando Agro360 de manera inicial, sí hubieron algunas personas que estaban un poquito escépticas, porque tú sabes que nosotros los seres humanos somos mucho de ver para creer. Entonces, Sí. eh, no creemos mucho en los procesos, sino que más bien creemos en los resultados. Ujú. Y cuando estuvimos trabajando con Agro360, pues entonces sí nos topamos con algunas personas escépticas que al final, cuando empezaron a surgir los resultados, que se veía la productividad en el cultivo, pues entonces esas personas se han convertido de manera natural en embajadores de Agro360 y hasta han promovido el uso de la tecnología con otros agricultores y eso realmente para nosotros es muy, muy satisfactorio. Ese recorrido que nos has
estado conversando, las experiencias vividas en el campo, ese conocer, ese escuchar, poco a poco ir ajustando las cosas para que vaya funcionando. eh, ¿Cuáles son los próximos pasos que como equipo de Agro 360 ustedes vislumbran? ¿Cuáles son, qué quieren hacer, cómo quieren escalar, cómo se visualizan en próximos años? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, dentro de AOT 60 tenemos un norte muy claro y lo tenemos definido entre todas las personas que interactúan en el desarrollo de este proyecto, y es que nuestro propósito es seguir fortaleciendo la tecnología de Agro 360, seguir incluyendo más enfermedades, más cultivos, para llegar a más comunidades, tanto de manera local como de manera regional, en los países de Centroamérica que comparten las condiciones en el sentido geográfico y socioeconómicas similares a la República Dominicana, para impactar más vidas y convertir a Agro 360 en un futuro cercano, en un proyecto de tecnología aplicada a la agricultura de referencia global, pero con sus inicios en la República Dominicana, y que sirva como una marca nuestra a nivel internacional. Y seguro que habrán muchos agricultores, inversionistas que estarán súper interesados en este proyecto para lo que ya mencionabas, poder reducir esos números tan grandes que tú nos has compartido en relación a la cantidad de alimentos que se pierde y cómo eso impacta negativamente en el desarrollo de los países, impactando la parte de falta de alimento, desnutrición, entre otros elementos. Si te pidiéramos, Eddie, que compartieras algunas recomendaciones con esas personas que están emprendiendo como tú lo has hecho en la parte de social, en emprendimientos sociales, usando las tecnologías, ¿cuáles serían esas recomendaciones que tú compartirías? Bueno, una de las recomendaciones principales y es que, o sea, dediquen más tiempo en conocer el problema, en identificar de manera clara cuál es el problema. Muchas veces nosotros en el área de tecnología de la información nos gusta mucho crear soluciones a problemas que no hemos validado. O sea, a veces no nos podemos crear un software, no podemos crear cualquier tipo de herramienta eh, que cumple una función, pero no necesariamente resuelve un problema. Entonces, es esa parte muy importante, tanto para emprendimiento tecnológico como para cualquier tipo de emprendimiento, identificar de manera clara cuál es el problema y luego buscar los datos, las estadísticas que nos permitan validar qué tan importante es ese problema o qué tan importante es resolver ese problema. Eso no nos va a dar tanto el tamaño de los posibles beneficiados a través de las tecnologías que vamos a estar desarrollando, como también el tamaño del mercado. Porque, eh, por ejemplo, haciendo una ejemplificación, si nosotros decimos, bueno, quizás si agarramos una escoba, o básicamente si agarramos un suape, ¿verdad? Y en el mismo palo, en el otro extremo del palo, le ponemos una escoba, eh, sonaría como un producto novedoso, o sea, un suape con escoba en el otro extremo, ya no necesitaríamos utilizar dos palos, o no necesitaríamos ocupar el espacio de dos herramientas para la limpieza del hogar. Pero realmente, ¿cuántas personas estarían dispuestas a barrer con un palo que tenga un suape arriba y después utilizar esa misma herramienta para swapear? O sea, aunque, aunque pueda sonar innovador a una primera eh, eh,
una primera vista, que de hecho puede ser algo innovador, pero realmente yo de manera particular no estaría dispuesto a comprar ese producto, porque para mí sería demasiado incómodo barrer y que las, la, eh, los cabellos del suape, por llamarlo de una manera, me estén rozando la cara al momento que estoy barriendo. Entonces, de eso se trata, de nosotros identificar de manera muy, muy apropiada, muy diligente, cuál es el problema, el tamaño del problema, para nosotros saber si realmente vale la pena y si existe un mercado para resolver ese problema. Súper interesante. Entonces, hemos estado compartiendo, Eddie, contigo de Agro 360, sus orígenes, qué te ha inspirado para poder desarrollar este proyecto, desafíos que han encontrado, cómo lo han enfrentado. Nos has compartido herramientas que ustedes han utilizado para poder hacer prototipos para este proyecto, validar lo que han estado investigando, ese recorrido que ustedes han hecho para la puesta en práctica de Agro 360, en dónde lo han estado implementando para probar su eficacidad o hacer esos análisis de validación de quizás hipótesis que han hecho y hacia dónde va el proyecto. Yo creo que muchas de las personas que estarán escuchando este podcast querrán saber mucho más de Agro 360 y de otros proyectos en los cuales estés trabajando. Entonces, si pudieras compartirnos tus redes sociales o plataformas en donde las personas puedan conocer más de este y de otros proyectos que estás trabajando. Claro, bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como soy Eddie Alvarado. Me pueden encontrar en las diferentes redes sociales y también pueden darle seguimiento a Agro 360 a través del usuario Agro 360 RD y a través de la página agro360.com.do. A través de ahí van a poder darle seguimiento a Agro 360, a su evolución también en LinkedIn me pueden encontrar como Eddie Alvarado y a través de ahí también pueden conocer en qué estamos trabajando y cuáles serán nuestros próximos pasos como emprendedores. Porque si bien actualmente estamos trabajando con Agro 360, nos consideramos un poquito inquietos y desde que identificamos una nueva problemática, eh, queremos resolverla, queremos poner nuestro granito de arena para resolverla. Y actualmente estamos trabajando con un proyecto que consideramos que es tan importante en las mismas dimensiones o quizá en dimensiones más amplias como Agro 360, de manera específica en el sector de salud. Súper interesante. Así que a todo el mundo a seguir a nuestro amigo Eddie Alvarado en sus redes y Agro 360 para enterarnos de la evolución de este y otros proyectos. Eddie, te estamos muy agradecidas porque aceptaras esta invitación. Sabemos que tienes responsabilidades y otras ocupaciones, pero siempre mostrar esa disponibilidad. Yo sé que eso te caracteriza mucho, estar disponible para comunicarnos, para darnos todo ese seguimiento de Agro 360. Te lo agradecemos mucho. La hemos pasado súper bien conociendo más de Agro 360 y de cómo se está usando la tecnología aplicada a un sector de vital importancia para todos los países, como es el sector de agricultura. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer, como siempre, compartir con ustedes y compartir de manera general sobre el proyecto, sobre la tecnología y a través de este tipo de iniciativas poder inspirar a otros jóvenes, inspirar a otros profesionales del área de tecnología de la información a que se atrevan, a que entiendan que sí pueden crear proyectos que trasciendan y que generen un impacto positivo en las comunidades en la que inciden. Para mí un gusto, lo reitero nueva vez, y quedo a la disposición de ustedes. Gracias a Dios. Ojalá que sí que podamos tenerte aquí en otro episodio hablándonos de otros proyectos también en los cuales trabajas.
A ti que nos has escuchado en esta entrega, te agradecemos y te invitamos a que no te pierdas ni un solo episodio de Social ICT, porque seguiremos compartiendo contigo cómo las TICs están siendo usadas para el desarrollo y transformación social. Será hasta nuestro próximo episodio.